Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas titulado COVID-19, Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas, que coorganizamos entre Flaxo Argentina, la Fundación Friedrich Ebert, Argentina también, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En este caso, contamos con la participación y, por supuesto, agradecemos mucho la participación y que haya accedido a ser entrevistado dentro de este ciclo a Enrique Valencia Lomelí, un destacado investigador tanto de México como de CLACSO, de la red CLACSO, que hace muchos años que viene trabajando en diversos espacios y en diversas iniciativas y proyectos justamente alrededor de estos temas vinculados con políticas sociales, con desigualdades, con pobreza y con políticas públicas. En este caso, entonces, vamos a dialogar con Enrique Valencia Lomelí, que es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de, Guadalajara, México, e integrante del grupo de trabajo CLACSO, Pobreza y Políticas Sociales. Enrique, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Es un gran gusto para mí y además es un honor y una gran oportunidad que me ofrece CLACSO. Gracias y Flaxo, y la Fundación Ebert. Muchas gracias, Enrique. Entonces, vamos a la primera de las tres preguntas, que tiene que ver con lo siguiente. Ante la crisis producida por la pandemia de coronavirus, ¿cómo tú evalúas que estaban preparados los estados o los gobiernos latinoamericanos para afrontar esta pandemia? Y si incide, a tu modo de ver, según tus investigaciones o tu análisis, si incide el tipo de políticas públicas implementadas en décadas anteriores y en qué sentido entonces podemos historizar la capacidad actual de los estados latinoamericanos para gestionar políticas públicas que hagan frente a la pandemia. Sí, Enrique, entonces, para que nos cuentes un poco cuál es tu parecer en este sentido. Sí, claro. Yo creo que en primer lugar, Pablo, tenemos que traer a la escena la fuerte disminución de la pobreza que se dio en la región entre 1990 y 2014, desde 48% de la población en América Latina a 28%. Si bien la pobreza empieza a repuntar en 2015, no alcanza los niveles de las décadas anteriores. Eso es importante. Llegó en 2019 a 30% de acuerdo a cifras de la CEPAL. Es probable que con la crisis de la pandemia aumente hasta 35%, lo cual es muy fuerte. Sin embargo, no todos los países de la región vivieron este proceso de disminución. Quisiera traer el caso mexicano, que me interesa mucho por obvias razones, en que la pobreza desde 1992 hasta 2018 experimentó prácticamente el mismo porcentaje de pobreza y se mantuvo en 50%. O sea, la región disminuyó su pobreza, algunos países más y otros menos, y otros se estancaron, como el caso mexicano. De este primer esbozo de historización, quisiera sacar conclusiones. Primera conclusión: las reducciones de los 25 años antes de 2015 son un activo muy importante, porque impidió que la pobreza llegara a niveles extremadamente elevados en esta crisis. 35% es mucho. Sin embargo, sin lo que se hizo en las décadas anteriores, habríamos llegado a más del 50% en América Latina, lo cual sería catastrófico. Las políticas de esos años generaron un colchón importante para segmentos importantes de la región, gracias a los aumentos en salarios mínimos, a pensiones sociales, transferencias monetarias condicionadas, incluso ligeros aumentos fiscales. Entonces hay que reconocer eso. Bueno, segunda conclusión: grandes porcentajes de la población, un tercio, todavía se encuentran en situaciones sociales de gran vulnerabilidad, y la pobreza superará de nuevo un tercio de la población, y la pobreza extrema se acercará a 1 de cada 7 latinoamericanos. Eso es grave. Muy alto aún el índice de Gini en términos internacionales, pero con una reducción importante en 2 décadas. Fue una reducción insuficiente, pero relevante, de acuerdo, por ejemplo, a economistas como Boyer, Cornia, Atkinson o Milanovic. Milanovic hablando especialmente del caso brasileño.
De nuevo hay que decir que no en todos fue la misma situación. De nuevo hay sociedades en que la sociedad no disminuyó, en otras disminuyó más rápidamente. Por ejemplo, en el caso mexicano prácticamente no disminuyó la desigualdad y se mantuvo alrededor del 0.50 de índice de Gini. Lo grave es que la crisis del COVID puede incrementar esta desigualdad de la región en 2 o 3 puntos, lo que significaría que la mitad de los avances de casi 2 décadas se perdería solo en un año. Primera conclusión, fue importante pero insuficiente la reducción de la desigualdad. Segunda, lo insuficiente de la anterior reducción se muestra en periodos graves como el actual y habla de insuficiencias muy relevantes en políticas públicas frente a la desigualdad que hablaré más adelante. En tercer lugar, tal cual, ahora, las insuficiencias en las políticas sociales frente a la pobreza y la desigualdad de los últimos años, de los últimos decenios en América Latina, pueden resumirse en los siguientes elementos interrelacionados. Están íntimamente relacionados. Primera insuficiencia, la debilidad de los estados sociales de la región, con heterogeneidades, porque no es lo mismo la estructura de estos estados en Argentina, en Costa Rica, en Uruguay, en Cuba, a la estructura de Honduras, de Colombia, incluso, y México incluso también, ¿no? Con más debilidad. Un símbolo de estas debilidades es que en la región más de la mitad de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni de salud, ni de pensiones. 50%. En algunos países esto es más grave. Por ejemplo, en el caso mexicano es hasta cerca del 60% que no tienen protección social a través de la seguridad social. Entonces, deja la estructura de los sistemas de seguridad social, deja la deriva a la población en economía informal. Entonces, esta población ha estado particularmente en debilidad en la pandemia, lo cual ha sido muy grave. Por ejemplo, en casos como el mexicano, que las personas en economía informal no han recibido prácticamente apoyos, salvo algunos apoyos que mencionaré más adelante. En segundo lugar, segunda debilidad de las políticas públicas, la capacidad fiscal redistributiva en la región es muy débil. A pesar de que hubo unos ligeros mejoras en los últimos decenios, con un incremento en la captación fiscal, sin embargo, la capacidad redistributiva en la región es muy débil. Por ejemplo, CEPAL calculó que mientras en la Unión Europea la política fiscal disminuye la desigualdad de ingresos en 40%, en América Latina solo lo disminuye en 6%. Es una diferencia de 1 a 7 prácticamente. O sea, la desigualdad inicial, digamos, de mercado en varios países de la Unión Europea es la misma de varios países latinoamericanos, pero ya con la redistribución fiscal se reduce hasta, en promedio, en la Unión Europea, 0.30 en índice de Gini. O sea, esto es muy importante. En cambio, la capacidad redistributiva en América Latina es muy débil, lo cual nos señala en América Latina espacios fiscales que no fueron aprovechados en los años del boom exportador o del boom de las materias primas o del boom del crecimiento en los primeros años 2000. A pesar, ¿esto qué quiere decir? Que hay fuertes resistencias de las élites socioeconómicas y sociopolíticas de la región para avanzar en la cuestión fiscal. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta personal en América Latina apenas superan 2% del PIB, frente a 8% de los países de la OCDE en 2018. Es una diferencia de 1 a 4. Ahí hay una diferencia, hay un espacio muy importante. Mientras el IVA, los impuestos de valor agregado, los impuestos al consumo, representan 6% del PIB en América Latina y estos son impuestos generalmente regresivos. Entonces tenemos una estructura en América Latina débil y regresiva. En tercer lugar, y eso hay que verlo también como positivo inicialmente, aproximadamente 50% de la población en América Latina actualmente, en el contexto de la pandemia, recibe algún tipo de transferencia monetaria condicionada o no. Pero la experiencia de estas transferencias se inició
precisamente en los tempranos años 2000. Esto es importante, pero lo débil, lo limitante del asunto es que son transferencias muy débiles aún, y no son transferencias muy relevantes. Apenas representan unos ingresos pequeños para las familias. Esto surge en este sentido la ausencia de una renta ciudadana importante que sea la base para asegurar ingresos básicos a la población. O sea, el desarrollo de las transferencias monetarias en América Latina puede ser la base para una renta ciudadana, pero todavía no existe esta renta ciudadana. O sea, lo que nos habla en esta idea de historizar, lo que nos habla la crisis de la pandemia, es que no tuvimos no generamos una estructura o no generamos una política como la renta ciudadana que fuera un colchón de ingresos muy importante para los ciudadanos. Entonces eso me parece muy importante. Por ejemplo, cerca de 14 países han puesto en marcha transferencias emergentes que han duplicado el gasto social en este rubro, de 0,35 del PIB a 0,70. Se quiere decir que hay márgenes fiscales para mejorar y para incrementar las políticas públicas, mejorarlas sustancialmente con una renta ciudadana que sería muy relevante incluir en la región. Entonces, en términos históricos podemos decir, hubo elementos positivos que prepararon a la región, pero fueron elementos positivos limitados, especialmente en la estructura del Estado social y en la estructura fiscal de la región. Excelente, Enrique. Bueno, muchas gracias. La verdad que un análisis muy pormenorizado, justamente viendo diferentes dimensiones y diferentes escalas en esta cuestión de historizar un poco la estructura fiscal y las políticas públicas en América Latina y la capacidad del Estado para hacer frente a estas cuestiones, vinculado con reducción o con aumento de la pobreza, entre otras variables o entre otros indicadores. Vamos ahora con una segunda pregunta que tiene que ver mucho sobre todo con la última parte de la, digamos, respuesta que tuviste recién, porque tiene que ver con la evaluación que tú haces acerca de propuestas como renta o ingreso ciudadano universal o renta básica universal, según cómo se denomine en diferentes espacios, o un impuesto extraordinario u ordinario, como tú bien planteabas el tema de los impuestos a las rentas personales, ¿no? Un impuesto ordinario o extraordinario a las grandes fortunas. ¿Piensas tú que estos son herramientas, o sea, útiles, digamos, herramientas que son eficaces para contrarrestar desigualdades sociales en el marco de la pandemia? ¿Y cuál es el estado de estos debates o qué está sucediendo en México con estas discusiones, Enrique? Por supuesto que son herramientas muy útiles, serían herramientas muy útiles, pero vamos a historizar otra vez un poco, como me lo planteabas en la primera pregunta. El boom exportador de materias primas en América Latina y del crecimiento tuvo un espejismo fiscal muy importante, espejismo incrustado en las políticas económicas. ¿Cuál fue el espejismo? El acceso a recursos fiscales más fáciles políticamente, por ejemplo, impuestos a las exportaciones. No en todos los países, por ejemplo, como en el Cono Sur se dieron algunas discusiones muy importantes al respecto. Pero fueron dejadas atrás transformaciones en los impuestos sobre la renta personal, sobre la renta empresarial y sobre el patrimonio y sobre las herencias, por ejemplo, ¿no? La caída de los recursos de estas exportaciones que se dio desde los años 2013, 2014 de una manera más importante, ofrece la alternativa de repensar fiscalmente América Latina. Me parece que la crisis no viene en 2020, viene desde antes por las ausencias fiscales. Entonces, pensemos ante la crisis posibilidades nuevas. Se ofrece la posibilidad en América Latina de reformas fiscales progresivas, con especial acento en el impuesto sobre la renta, el patrimonio y las utilidades bursátiles y financieras y también las actividades digitales, ¿no? O sea, existen varias posibilidades. Es muy interesante
En particular, el impuesto a las grandes fortunas sería una alternativa muy importante, pero solo no bastaría. Sería muy importante en términos políticos, pero no bastaría. Hay que incluirlo en otra reforma fiscal más amplia. Dice Tomás Piketty, muy recientemente en el contexto de la pandemia, dice, en épocas de severas crisis como las guerras y las pandemias, se abren oportunidades para cambios relevantes. Aprovechemos en América Latina. Me parece que es muy... Esta puede ser la oportunidad de abrir espacios políticos a coaliciones distributivas en las que se incluyan rentas básicas e impuestos progresivos, en especial a las grandes fortunas, pero también a las grandes herencias y al impuesto sobre la renta y a la eliminación de privilegios fiscales para los grandes contribuyentes, empresas. Quiero retomar este ejemplo porque es parte de la discusión en México. Pongamos un ejemplo. En México, el gobierno actual ha cobrado en este año cerca de 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares en adeudos de apenas un puñado de grandes contribuyentes que acostumbraban, además de pagar pocos impuestos, negociar sus deudas fiscales y recibir perdones fiscales con diferentes instrumentos. Negociaban, hacían lobbying con los gobiernos y los gobiernos en turno les daban perdones fiscales, créditos fiscales. El gobierno actual señaló recientemente, desde inicios del año, que solo 15 grandes deudores tenían pendientes acumulados por 50,000 millones de pesos, es decir, 2,000 millones de dólares. 15 contribuyentes. Por ejemplo, en esta semana, IBM acaba de saldar un adeudo de varios cientos de millones de pesos en deudas fiscales, varios millones de dólares, ¿no? Probablemente alrededor de poco cercano a 30 millones de dólares. Es decir, esto es lo grave. Había pocos impuestos y además había perdones fiscales de esos pequeños impuestos. El colmo de la injusticia fiscal. No es posible. Entonces, esta, digamos, gran deuda histórica fiscal en América Latina sigue presente y no fue resuelta en los primeros decenios de América Latina, que tuvo algunos elementos muy positivos en políticas económicas y sociales. ¿Cómo impacta la cercanía con Estados Unidos y en particular, sí, ahí a nivel coyuntural, con las políticas adoptadas por Trump, por esta, digamos, administración norteamericana, en la gestión de la pandemia, tanto del gobierno mexicano como de los gobiernos en América Latina? O sea, ¿tiene algún impacto tanto la cercanía de México con Estados Unidos a nivel sanitario, a nivel migratorio, a nivel económico, y también las singularidades o las particularidades que tiene esta administración Trump hacia América Latina? Sí, creo que tiene vinculaciones muy importantes. Y hay una vinculación indirecta que yo voy a subrayar más, pero que me parece muy importante. Obviamente una vinculación directa es el planteo sobre la migración y todas las políticas del gobierno de Trump para frenar la migración de Centroamérica y de México y la migración de Centroamérica que pasa por México. Esto está generando situaciones realmente muy, muy graves en términos sanitarios en México, y también en algunos países de Centroamérica está acentuando problemas. Y además acentúa los problemas políticos en México por el manejo de la política migratoria. Entonces este es un punto muy relevante que no hay que dejar de destacar. Hay otro más. Un segundo. En Estados Unidos ha primado la preferencia por los rescates a las empresas. Esa es una vieja historia en Estados Unidos. O sea, en la crisis de 2008-2009 hubo unos rescates impresionantes a las empresas automotrices, financieras, etcétera. Bueno, de nuevo en Estados Unidos ha primado esta preferencia por los rescates a las empresas. En México, el gobierno se ha opuesto a esta medida.
a partir de la negativa experiencia del rescate financiero de 1994, llamado FOBAPROA, paradójicamente, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que en realidad fue Fondo Bancario de Protección a los grandes bancos y a los grandes deudores, a los grandes empresarios deudores, a algunos, no a todos, llamado FOBAPROA. Entonces, en realidad fue un rescate regresivo muy fuerte que impactó socialmente también. De tal manera ha impactado que este rescate, que fue hace un cuarto de siglo, Pablo, hace un cuarto de siglo, lo seguimos pagando con nuestros impuestos. Todavía seguimos pagando este rescate. Entonces, obviamente, ante esta situación y con el gobierno actual dijo no. No vamos a rescatar a estas grandes empresas al viejo estilo, como se hizo en 1994, porque es hipotecar, digamos, el futuro y generar deuda muy importante y una deuda con origen regresivo, no una deuda que puede ser muy importante, pero con búsquedas progresivas en términos sociales y en términos de redistribución. No, fue regresivo. Pero eso yo lo veo positivo. Desafortunadamente, el gobierno no ha implementado medidas más fuertes de apoyo a las micro, medianas, pequeñas empresas, salvo algunos pequeños créditos para las empresas pequeñas y micro. O sea, varios académicos, varios círculos han mencionado, yo estoy de acuerdo, en la insuficiencia de la atención a las empresas micro, pequeñas, medianas. Ahí nos hace falta porque eso impacta en el empleo. Son generadoras de empleo estas empresas y ahí no ha habido, digamos, un apoyo importante. Otras medidas de Estados Unidos, como fue el incremento de apoyo económico a los desempleados, es muy importante eso que se dio en Estados Unidos, que fue impulsado por el Congreso en debate con Trump, no ha impactado en México, desafortunadamente. Dice, lo máximo que han hecho 1 millón de ahorradores en México, de ahorradores en los fondos de pensiones privadas, es retirar fondos de sus cuentas por el desempleo, pero está muy restringida esa posibilidad. Apenas han retirado cantidades equivalentes a ese millón de personas a $200, solamente $200. O sea, es un apoyo, pero muy limitado. No ha habido modificaciones profundas a la ley para que puedan obtenerse más recursos, como fue el caso de Chile recientemente. Entonces ahí tenemos un problema también importante en el caso mexicano que habría que destacar. Pero quisiera, ya para terminar, Pablo, centrarme en otro aspecto menos visible actualmente, más visible en otras coyunturas, pero que tiene una afectación de gran relevancia. Las revisiones a las políticas económicas de la región, tanto por las grandes evaluadoras de riesgo privadas, la mayor parte de ellas basadas en Estados Unidos, como por el propio gobierno de los Estados Unidos. Las evaluaciones de las políticas económicas. La vulnerabilidad de la región ante la financiarización vuelve más sensible este aspecto. ¿Por qué? Por las mediciones de márgenes de riesgo de las deudas nacionales. Digamos, Argentina lo vivió de una manera muy impactante en los últimos años con este asunto de las mediciones de márgenes de riesgo. Y lo que conlleva de posibles aumentos en tasas de interés y de tipo de cambio. Los evaluadores privados y públicos de Estados Unidos acentúan las presiones para las políticas económicas amigables con los mercados y cuestionan fácilmente propuestas como la reforma fiscal o como los incrementos en el gasto social y los señalan como poco amigables con los mercados o como medidas, entre comillas, populistas. Salvo algunas situaciones últimamente en que algunas de estas instituciones demandan alguna atención especial al problema de la pandemia. Desde mi punto de vista, tenemos una vulnerabilidad a la financiarización en América Latina que ha generado un problema mayor.
¿Cuál es el problema? Espero poderlo comunicar, Pablo, el problema. La autocensura de algunos gobiernos para desarrollar nuevas políticas económicas, como en el caso mexicano. ¿Autocensura en qué sentido? Si proponemos una reforma fiscal a fondo, me van a castigar, entre comillas, los mercados. Díganse estas evaluadoras privadas, que son de gran peso internacional. Si generamos un gasto social muy importante para el aspecto de salud, me van a castigar las evaluadoras, me van a castigar los mercados. Entonces viene esta especie de autocensura y creo que la autocensura para una reforma fiscal en el actual gobierno, en el caso mexicano, tiene entre sus fundamentos la supuesta necesidad de no poner nerviosos a los mercados. Un poco la idea, la llegada de un gobierno de izquierda a México ya puso nerviosos a los mercados. No los pongamos más nerviosos. Dicho de otra manera, la censura a nuevas políticas económicas viene también de una autolimitación muy importante de los gobiernos de la región, y en el caso mexicano eso es muy relevante, porque se esperaba que hace 2 años, con los grandes márgenes de legitimidad del gobierno actual, hubiera una gran propuesta de reforma fiscal, hubiera una gran reforma del Estado social. Ha habido reformas, ha habido cuestiones muy importantes. Por ejemplo, se dio en términos de política económica un incremento al salario mínimo en los últimos años como no se había dado. Muy importante en el caso mexicano, muy importante. Sin embargo, no se dio el paso para una reforma fiscal y no se han dado pasos para, por ejemplo, la unificación del sistema de salud en un sistema de salud universal. Sí hay una propuesta de universalización, pero no de unificación, y me parece que ahí habría importantes cambios. Y por otra parte, tampoco se ha hecho una reforma del sistema de pensiones muy relevante, sino la reforma que se va a hacer de pensiones es una reforma más de carácter paramétrico, limitada, y no una reforma profunda. Y creo que buena parte de estas ausencias se debe a autocensura en las políticas económicas. Bueno, este es uno de los impactos que yo veo, que son poco visibles, pero me parece que son relevantes, Pablo. Excelente, querido Enrique. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un panorama muy completo y muy profundo, como ya dije, con inclusive alternativas para poder solucionar algunas de las problemáticas sobre las limitaciones, sobre las falencias. Esto de la autocensura de los gobiernos me parece muy, pero muy interesante, porque a veces también se crean como sentidos comunes distorsionados de estas realidades, y bueno, por supuesto que incluir el ingrediente o la dimensión geopolítica con Estados Unidos y con la administración Trump creo que también es relevante para analizar esto. Agradezco mucho, Enrique, por este diálogo, por esta entrevista, y bueno, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir conversando y vamos a seguir intercambiando sobre estas cuestiones. En nombre de la FES Argentina, en nombre de Flaxo Argentina y en nombre de Claxo, te agradezco mucho, en serio, por este diálogo. Al contrario, agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio.